Ave María Purísima. Bueno, bienvenidos queridos hermanos a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde vamos viendo la vida de Sor Faustina, lo que le va pasando, cómo va escribiendo su diario espiritual y cómo va dándose a conocer el culto a la misericordia de Dios, tal como el Señor nos pide en estos tiempos. Hoy, en esta catequesis, vamos a terminar de reflexionar en torno al numeral 1146 del diario espiritual de Sor Faustina. Este numeral es decisivo, muy importante, tiene mucho que ver en la vida de Sor Faustina, en la comprensión de ella de lo que es la misericordia de Dios, y nos ayuda también a nosotros. Numeral 1146 ya lo hemos comentado en la primera parte, en la catequesis anterior, pero hoy vamos a terminar de comentar en su última parte. Sin embargo, lo voy a leer completo porque es muy importante. Jesús le dice a Santa Faustina que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe sobre mi misericordia para las almas afligidas. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. A estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Escribe: antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Hasta ahí el numeral 1146, toda una revelación privada de Jesús a Sor Faustina, que, como he comentado en la catequesis anterior, está vinculada a tres numerales anteriores, 1143, donde Sor Faustina reconoce que en la adoración eucarística en la que ella estaba, el Señor le dio a conocer más profundamente lo que se refiere a esta obra. Así escribe Sor Faustina 3 numerales antes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Sor Faustina, cuando escribe este numeral 1146, hacía poco más de 2 meses que había estado internada en el hospital por unas cuestiones respiratorias, la tuberculosis, que después se desencadenaría de una manera irrefrenable. Sin embargo, ella, al salir del hospital, se siente como ya en condiciones de llevar adelante lo que ella entendía entonces lo que era la obra de la misericordia, que era particularmente fundar una congregación. De hecho, está escrita, y he hablado muchas veces de esto, en el diario espiritual de Sor Faustina, las reglas para una congregación nueva. Y para eso ella tenía que dejar, siendo profesa perpetua, tenía el voto perpetuo en la congregación en la que estaba, significaba que tenía que pedir dispensa a la Santa Sede, irse de Cracovia a Varsovia para que allí el padre Sopocko, con permiso del arzobispo de Vilna, fundase esa congregación. Cosa que no sucedió en vida de Sor Faustina. Pero estaba dispuesto a hacerlo, una verdadera prueba espiritual interior a Sor Faustina. Ahora, Sor Faustina, que después de estar internada quiere hacer eso, cuando consigue incluso el permiso de la superiora y de su director espiritual allí en Cracovia, el padre Sopocko desde Vilna le escribe diciendo: ni se le ocurra. No tenía el permiso del arzobispo de Vilna, por lo tanto no hay salida de la congregación, no hay venida a Vilna, no hay congregación, por ahora. Entonces Sor Faustina acepta humildemente como una niña, está escrito entre sus cartas y el diario espiritual, y empieza a vivir una noche oscura, realmente una prueba interior, sobre todo motivada no solamente porque Dios va haciendo siempre una obra más grande, por encima de las pruebas,
por las cuales somete a cualquiera de nosotros, sino también por el hecho de que Sor Faustina sentía como que toda la obra de la misericordia quedaba truncada. La congregación, la fiesta, la imagen de la misericordia, todo estaba como que el Señor le había pedido, le había insistido a ella, y ella había llegado a ver la celebración de la fiesta, había llegado a ver la importancia de lo que es el rezo de la coronilla, las gracias que brotan de la veneración de la imagen, y sin embargo estaba todo como muerto. Por eso es que es importante este numeral 1143. Sor Faustina ve algo nuevo, el Señor le da a entender, a conocer más profundamente lo que se refiere a esta obra, y algo que ella entiende en esa adoración, lo va a escribir, es lo más probable, en lo que hemos leído, en el numeral 1146. Que aquí el Señor no va a hablar ni de la fiesta, ni de la coronilla, ni de la hora de la misericordia, pero va a hablar del corazón de todo, de lo esencial. ¿Qué es lo que está queriendo Dios en estos tiempos y por qué ha querido una devoción a su misericordia? Por algo que está, como ustedes han escuchado en este numeral y lo pueden leer, es algo que también está presente en el Evangelio. Ese amor a los más grandes pecadores. Ese deseo que de su conversión, por supuesto, de que confíen en el abismo de su misericordia, que tienen más derecho a confiar en su misericordia. Nos hace recordar justamente a los pasajes del Evangelio de San Lucas, de la oveja perdida. ¿Por quién sale el buen pastor? Por la oveja perdida, para encontrarla y volverla al redil. ¿Por qué hijo se alegra más aquel padre del Evangelio del hijo pródigo? Por el hijo que estaba perdido, hace una fiesta, porque estaba perdido, ha sido encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces esa condescendencia mayor del amor de Dios hacia el más pecador, al perdido, al que estaba muerto, al que ha cometido las iniquidades, el que estaba apartado, sí. Bueno, a veces pongo el ejemplo yo de la mamá de familia que tiene sus hijos, los quiere a todos sus hijos, pero justamente al que está más enfermo, al que le dedica lo mayor tiempo y mayor amor, más dedicación, porque es el que está enfermo, porque es el que más necesita. Hay como un mayor derecho a aquel que está enfermo a recibir las atenciones del amor de la madre y del padre. Entonces, esto en especial es lo que Dios ha querido acentuar en estos tiempos y lo hace por medio de Santa Faustina. Su principal atributo, que es la misericordia de Dios, tiene que ver con ese amor de Dios que se humilla al pecador. Para su conversión acá no hay lugar a la falsa misericordia, decir, yo peco, total Dios es bueno, peco, total Dios es misericordioso, porque eso no es algo bíblico, ¿no? No está revelado así, eso es una verdadera mentira y trampa, si llamamos la herejía de la misericordia. El amor predilecto del Señor es por la oveja perdida para encontrarla, para que vuelva a la gracia. De la misma manera que el médico, si ¿para qué está el médico? ¿A qué va el médico? Va a los enfermos, no va a los sanos, va a los enfermos. ¿Pero para qué? ¿Para hacer sana? No, para sanarlos, para hacerlos pasar de la enfermedad a la salud. Entonces, la misericordia viene a hacernos sacar del pecado y ponernos en la gracia de Dios. Y particularmente, que quiero comentar esta segunda parte del numeral, porque habla de un tema que es poco hablado hoy, que es el tema de, acá lo que dice el Señor, lo voy a repetir: no puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Escribe: antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Antes de morir, Sor Faustina le pasó un hecho muy particular. Ella estaba internada en el hospital 2 de septiembre de 1938 y la visita el padre Sopochko. Y el padre Sopochko, en el testimonio de ese encuentro con Sor Faustina, él va a escribir, hasta me da gracia la escena pensando del padre Sopochko, que es
tenía 2 doctorados, profesor, escritor, periodista, era director espiritual, asesor del obispo, una eminencia, y estaba como un niño en la escuela primaria tomando apuntes de lo que le decía esta hermanita que estaba enferma, que tenía 2º grado de primaria, que apenas sabía leer y escribir. Esa es la humildad profunda del padre Sopocko, que escribía cosas tremendas, ¿no? En su diario espiritual del padre Sopocko están estas instrucciones que recibe de Sor Faustina, que muchas se adelantan a los tiempos, pero entre ellas hay una que habla de lo que habla este numeral. Sor Faustina le va a decir, el padre Sopocko va a escribir que al mundo le queda poco tiempo, lo que escribió Sor Faustina, y es importante hablar al mundo de la infinita misericordia de Dios para que la humanidad no tenga excusa que no ha conocido la bondad de Dios, para cuando llegue el tiempo de la justicia. Entonces, este numeral habla del tiempo de la justicia. Y la Divina Misericordia tiene como propósito preparar al mundo para la venida del Señor. Prolongar el tiempo de la misericordia. Y uno ve también la intercesión de la Virgen María antes del día de la justicia, porque el Señor viene como juez justo. Evidentemente esto uno empieza a entender mejor que ante los tiempos que nos tocan vivir, donde se enseñorea el pecado, ¿no? Como si no hubiera Dios, se vive como si Dios no existiera, como si no hubiera pecado, como si, incluso dentro de la iglesia, como si bastara ser simplemente buen ser humano, sin la importancia de la conversión, sin hablar de la importancia de la oración, de la vida en gracia, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No, pareciera que todas las religiones dan iguales, no confesarse da lo mismo que confesarse. Y entonces en ese clima así que uno suele llamar relativismo, pero que quiere decir no hay verdad, no hay mentira, cada uno hace lo que su cristal mira, con el cristal con el cual mira. Entonces, Sor Faustina, fiel a lo que recibe del Señor, nos muestra esto, ¿no? El tiempo de la justicia, es decir, cada uno tiene que considerar que sea en su juicio particular, en la hora en la cual le toca pasar de esta vida a la eterna, tiene que rendir cuentas de su vida, justamente para valorar más la vida que tiene ahora, el tiempo que Dios le ha dado, para acogerse a la misericordia divina y para implorar misericordia por aquellos a los cuales no les interesa su juicio particular. ¿Quién realmente mide sus actos de acuerdo a aquel juicio particular? Ni hablar de un juicio universal, pero de juicio particular. Entonces, ¿quién vive su vida de acuerdo a que va a tener que rendir cuenta? Creo que la mayoría de ustedes y cada uno de nosotros tiene de alguna manera o ha tenido un jefe o alguien, un instructor, un profesor, un superior, alguien con el cual tienen que rendir cuentas, sea docente, sea alumno, sea hijo, sea empleado público, sea en el oficio que hayamos estado. Siempre uno sabe que tiene que rendir cuentas. ¿Y acaso de la vida en este mundo, que no es fruto del azar, es una irracionalidad pensar que esta vida es un azar, que no hay nada y que perecemos como los animales? No vamos a rendir cuenta de todo lo que tenemos y todo lo que Dios nos da cada día. Entonces, esta noción de la justicia es la que va a la par de la noción de misericordia. El apóstol Santiago va a escribir en sus cartas en el Nuevo Testamento, la misericordia se ríe de la justicia, pero no la niega. ¿Qué quiere decir? La supera. Y tiene que ver justamente con este numeral. Un Dios que quiere superar la justicia, es decir, tomar en cuenta que tenemos que rendir cuenta de Dios, cuenta ante Dios, y que tenemos que presentarnos ante Él. Y en una sociedad, en un mundo en el cual el pecado está como estructurado, como normal y bueno, ¿cuántas cosas hoy nosotros pensamos como normal y buenas y ante Dios son repulsivas? Y a veces así caminamos hacia nuestro juicio particular. Pero a Dios lo que le interesa es que confiemos en su bondad, que sepamos acudir como un niño a su madre. Cuando ha roto el jarrón, cuando se sacó la mala nota,
que consciente del mal, consciente de aquello que ofende a Dios, sepamos con profunda humildad reconocer nuestra miseria y confiar en la bondad de Dios. Poner la esperanza en la bondad de Dios, reconociendo nuestra miseria. Eso es fundamental, esa es la clave con la cual la Divina Misericordia transforma nuestro corazón en base a lo que Dios quiere. Y esto es lo que debe suscitar tanto la veneración de la imagen de Jesús misericordioso, el rezo de la coronilla, la hora de la misericordia a las 3 de la tarde, la fiesta de la Divina Misericordia. Sin ese cambio interior, todo lo demás, lo externo, pierde sentido. Y no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. El Señor quiere abrirnos los ojos, que lo verdaderamente importante es hacer de esta vida una preparación a la eterna. ¿Cómo podemos llegar a darle más importancia a algo que pasa tan rápido, como agua entre los dedos, con algo que es eterno? La vida eterna. Entonces, la noción de justicia es fundamental para redescubrir quiénes somos ante Dios y que en el redescubrirnos pecadores, miserables, necesitados de la misericordia de Dios, entonces ahí conquistar el corazón de Dios. Esos son los que ganan el corazón de Dios. Y particularmente en tiempos en los cuales rogamos tanto por una humanidad que se aparta cada vez más de Dios. Bueno, el Señor nos quiere como instrumentos de salvación, de su salvación, conscientes de que hay que hablar de la misericordia de Dios para que tantas almas apartadas por el pecado, endurecidas en el mal, que al menos a alguien le haya, sea por la imagen, la fiesta, la coronilla, por el testimonio de nuestras obras de misericordia ante los demás, en la hora de su muerte decir, hay un rescate, hay un refugio, hay una tabla de salvación. Alguien me dijo que puedo confiar en la bondad de Dios y arrepentirme de mis pecados, pedir perdón, sea ya en la confesión, sea en la agonía, sea con un simple gesto de perdón. El Señor quiere salvar, el demonio quiere perder. Y es una batalla en este mundo, ¿no? Entonces, en este numeral, la Sor Faustina, el Señor le abre las cortinas de su corazón y le dice de lo que pasa en el mundo y qué es lo realmente importante. Por eso es que le enseña a no desesperarse cuando las cosas exteriores no salen, sino acudir a las interiores. Entonces, por eso esa súplica por los pecadores, sabiendo que nosotros somos los primeros, y especialmente por los pecadores empedernidos, es fundamental. Porque uno no sabe el bien que hace cuando reza la coronilla y pide con fidelidad misericordia por los demás, porque así sea en otro país, así sea lejos, así sea con desconocidos, motivar la gracia para un arrepentimiento en el último momento es gracias a la cooperación de nuestra oración, el pedido de misericordia por el mundo entero. La Divina Misericordia viene a preparar el mundo. Esa es una de sus vocaciones centrales. Antes del tiempo de la justicia, el tiempo de la misericordia. Un tiempo de prolongación de la misericordia divina. Un tiempo en el cual Dios nos cuenta con nosotros, con nuestra intercesión por los demás. Entonces, Sor Faustina tiene esta revelación para nosotros, para que sepamos que somos instrumentos de una gracia de salvación enorme que Dios quiere dar. Pidamos entonces ser fieles, como Sor Faustina fue fiel escribiendo este diario espiritual, que hoy, gracias a esto, es que hoy nos reunimos aquí. Cada uno pueda ser fiel a lo que Dios le pide allí donde está, en su casa, en su familia, en su trabajo, testigos de la misericordia divina, ¿no? Y suplicantes de esta gracia para la conversión de tantas almas que están lejos de Dios. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, Jesús, Jesús,